Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Juanita León, la directora de este portal, y quiero darle las gracias a los que nos siguen por señal abierta en Canal 1 y a los que nos siguen por YouTube. Hoy vamos a hablar sobre las implicaciones políticas del fallo de absolución a Álvaro Uribe Vélez después de su condena en primera instancia. Para eso hemos invitado a Edison Henao, el periodista de La Silla Vacía, que desde Medellín cubre la derecha en esta campaña electoral. Y antes de empezar, quiero tomarme un minuto para pedirles que participen en nuestra jornada de donaciones que llamamos La Sillatón. Este apoyo de nuestros usuarios y seguidores le ayuda a La Silla Vacía a continuar ofreciendo un periodismo de calidad, libre de muros de pago, que le llegue a mucha gente en estas elecciones y que esperamos contribuya a que la desinformación no sea la que defina el resultado electoral. Pueden escanear este QR que está en la pantalla y hacer su apoyo. Así sea chiquito, nos sirve un montón. Estamos desde la redacción de La Silla Vacía. Bienvenidos. Estamos aquí desde la redacción de La Silla Vacía con Edison Henao, que cubre la derecha en esta campaña en La Silla Vacía. Edison, qué gusto estar contigo hablando hoy. Hola Juanita, el gusto es mío. Bueno, Edison, tú acabas de publicar una historia que se titula Fallo Fallo a favor de Uribe, reivindica bandera del gran colombiano y golpea la de Cepeda. Y bueno, es una historia después de la absolución de Álvaro Uribe, que en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá lo acaba de absolver de todos los cargos por los cuales había sido acusado en primera instancia por la jueza Heredia. Con esto Uribe queda libre, queda absuelto hasta que prospere un recurso de casación, si es que prospera, y que se terminaría fallando en 5 años. Entonces, con esto Uribe básicamente reivindica su nombre, reivindica su inocencia y pues tiene un impacto político en esta campaña. Sin embargo, tú dices en tu historia que esto no sacude el tablero político, sino que perfila las narrativas del uribismo y del petrismo. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco por qué crees que esto no sacude el tablero político, pero antes de darte la palabra, me gustaría que escucháramos la reacción que tuvo Álvaro Uribe cuando oyó su fallo. Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública. Pido a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Bueno, pues él dice que siempre dijo la verdad y de alguna manera este fallo reivindica sobre todo la apuesta que él hizo de que no prescribiera, sino de que se aceleraran las pruebas para llegar a un fallo en tiempo antes de la prescripción, Edison. Pero yo quisiera, ayer analizamos los efectos jurídicos de este fallo, analizamos con Jeanette Prieto todas las aristas legales, pero yo quisiera que nos centráramos en el análisis político. ¿Por qué dices tú que esto no sacude el tablero político? Porque en la silla manejamos una tesis desde la primera instancia de la jueza Heredia, de que un poco, además de lo jurídico, este era algo así como el juicio de la historia respecto al expresidente Uribe, y que quienes creían que era culpable o inocente lo iban a seguir creyendo pese a esos fallos judiciales. Entonces, un poco luego de la primera instancia, eso se reconfirmó y se alinearon los que creían en la inocencia de Uribe e insistían en que lo que estábamos presenciando era una persecución a través de la justicia, y por el otro lado quienes decían que siempre la izquierda, y en este caso Cepeda, que era una de las víctimas del proceso, tuvieron la razón y Uribe fue culpable y la justicia por fin llega. Con este fallo un poco las posiciones de ambos bandos frente a la justicia vuelven a cambiar, cayendo todos en evidentes contradicciones, pero por lo menos en términos políticos e incluso electorales, quienes creían que Uribe era culpable así lo seguirán creyendo, y quienes creían que era
que era inocente de igual forma. Entonces, un poco por eso decimos que no mueve muchísimo el tablero electoral, porque un poco también es un fallo que polariza aún más, que sus efectos políticos se sienten en esas dos orillas políticas y allí ya los votos o las preferencias estaban muy cantadas. Entonces, por lo menos en esos dos planos no va a transformar mucho las cosas. Claro, es muy interesante lo que tú dices, que la gente, por lo menos en estos dos lados, no cree tanto en la justicia. Creían en la justicia cuando los favorecía, ahora que los perjudica, no creen en la justicia, y lo mismo en el uribismo, que fueron muy críticos de la jueza Heredia, ahora sí les parece que hay que creer en la justicia. Yo quisiera que viéramos la reacción que tuvo el senador Iván Cepeda ante el fallo de Álvaro Uribe. Un tribunal, mayoritariamente dos magistrados, deciden ignorar el acervo probatorio que hay y que es absolutamente concluyente en este juicio o en este proceso. Así que vamos a perseverar, vamos a seguir trabajando para que haya verdad en este caso y en los otros en los que Álvaro Uribe ha sido responsable de hechos muy graves. Entonces, Iván Cepeda pues le parecía que eran contundentes las pruebas, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que no, pero en estas dos reacciones ya se van perfilando las narrativas del uribismo y del petrismo. ¿Por qué no nos hablas un poquito más de eso, Edison, que es parte de la tesis de tu historia? Claro, un poco cuando hacíamos la reportería y con las declaraciones muy cortas ante la prensa que dieron tanto Uribe como Cepeda, empezamos a ver cómo iba esto a aterrizarse en materia de narrativa política de cara a la campaña. Entonces vemos a un Uribe eh, sosegado, agradecido y pidiéndole a la providencia energía para trabajar por Colombia, y un poco lo que nos dicen las fuentes en el uribismo es que esto lo que confirma es esa idea de que Álvaro Uribe es el gran colombiano que ha pasado por todas las pruebas, inclusive pruebas ante la justicia, en la que para ellos ha sido perseguido a través de sus enemigos. Entonces hablan de Cepeda, de las FARC, de Juan Manuel Santos, y que pese a todo eso, nuevamente, luego de muchísimos años de haber estado en el banquillo de la justicia, salió absuelto. Entonces que allí lo que ellos plantean es como una narrativa heroica más que de víctima de cara a lo que se viene. Y el senador Cepeda, aunque nos prometió en un principio que él iba a acatar lo que decidiera la justicia y que no le iba a cuestionar, sí empieza a perfilar la idea que ha sido tradicional en la izquierda y en el progresismo de la resiliencia o la perseverancia de las víctimas. Él vuelve al escenario en el que sigue buscando justicia, que lo va a tratar de hacer ahora con la casación, que se puede tardar muchísimos años, pero un poco lo que vemos aquí es que el escenario previo al juicio se reacomoda. Entonces, son como las dos ideas a las que asistiremos de aquí en adelante. Bueno, y este fallo viene justo una semana antes de ir a las urnas, en donde el nombre de Iván Cepeda es pues el candidato con más posibilidades de ganar esa consulta del pacto histórico. Se enfrenta a Carolina Corcho, que no tiene el apoyo de las estructuras políticas de la izquierda que están con Iván, sino que tiene más un apoyo popular. Y ahí la pregunta que yo tengo es esto, ¿qué impacto concreto va a tener sobre los resultados de la consulta del pacto histórico? Edison, yo quisiera comenzar por el impacto que esto tiene sobre Iván Cepeda, que se va a enfrentar el 25, ahorita este fin de semana, a Carolina Corcho en la consulta del pacto histórico. ¿Cuál crees que es el impacto? ¿Esto lo perjudica o no lo perjudica frente a Carolina Corcho? En el pacto hay varias lecturas, Juanita. Una es que esto no va a golpear tan fuerte a Iván Cepeda de cara a la consulta el fin de semana, porque quienes estaban con Cepeda siguen creyendo que Uribe es culpable, que el fallo en segunda instancia de la justicia es una injusticia y que esta causa de defensa de las víctimas y de, digámoslo de alguna forma, lograr que se condene a Uribe continúa. Entonces, un poco hay una tesis de que esto no va a mover mucho los votos de quienes ven en Cepeda a un símbolo de la izquierda más purista en el país. Pero hay otros, inclusive del círculo de su campaña, que dicen que esto sí es un golpe fuerte, incluso para la consulta, no solo para más adelante en caso de que la gane, pues porque finalmente la candidatura de Cepeda toma cuerpo
justo con el primer fallo de la jueza Heredia. Entonces, él en sus recorridos políticos había tocado el tema, esto estaba generando ciertas emociones y en paralelo está una Carolina Corcho que, como decías, no tiene una estructura política, pero sí tiene un encanto particular en las bases. Entonces, de pronto por allí podría arañar ciertos votos. Pero nuestra apoya electoral todavía es que el impacto no va a ser tan directo, por lo menos en la consulta. Edison, el impacto que sí puede tener es que se vuelve un catalizador para el presidente Petro, él lo está usando para convocar a todas sus bases el viernes en la Plaza de Bolívar para protestar por este fallo y para protestar por los ataques o las acusaciones que ha lanzado el presidente Trump en contra de Petro. Y de alguna manera el presidente ha logrado unir este fallo con la reacción de Trump a las provocaciones que había tenido Petro en días pasados. Me parece que es interesante que hagamos el trino de Petro convocando a la Plaza de Bolívar y que podamos discutir un poco sus argumentos. Es un trino largo en donde él habla sobre la injusticia, digamos, del fallo del tribunal, dice que es gracias también a la presión que han tenido como sectores afines a los paramilitares que tienen influencia en Washington y que esta sanción o esta amenaza de meterlo en la lista Clinton también es por todos sus debates, porque él ha puesto en jaque al paramilitarismo, como un poquito insinuando que Uribe igual es un paramilitar. Yo quería preguntarte sobre qué tanto crees que ese fallo sirve por lo menos para avivar a las bases esta noción de ser perseguidos y de que hay como una alianza entre Trump y sectores del uribismo. ¿Cómo lo ves? Sí, digamos que esta idea incluso ya la trabajan en la campaña de Cepeda, que es un poco darle la vuelta al fallo a través de la victimización. Y pues lo que dicen allí es que no sienten que Cepeda logre materializarlo también, o que por lo menos él va a tener un reto en materializarlo también como si lo hace Petro, que es lo que estabas planteando hace un rato. Efectivamente, cuando se estaba leyendo el fallo del tribunal, la segunda instancia, el presidente ya estaba tuiteando sobre convocar a su constituyente nuevamente y asociando este fallo que es de política doméstica con las tensiones que vienen teniendo lugar con Donald Trump, con Washington. Y lo asocia también porque un poco Estados Unidos y particularmente la ala republicana han querido meterse en este tema. Una vez se conoció la decisión, Marco Rubio, Christopher Landau, que son las cabezas de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, salieron a felicitar al expresidente Uribe y a hablar de que logró caerse la persecución judicial que había en su contra. Entonces, un poco como que tanto los Estados Unidos como Petro encuentran en este fallo, no sé, una forma de extender las tensiones que hay actualmente y particularmente el presidente Petro de justificar esas tensiones y de justificar las posibles sanciones que vengan que están anunciando desde Washington. Entonces, digamos que la idea es tan imperialista que puede servir para agitar a las bases, allí está, pero la puede catalizar mucho más Petro que Iván Cepeda, que quizá es el directo perjudicado con esta decisión. Veamos el trino de Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado, mencionando lo que dice Edison, que pues es muy raro que un funcionario de otro país se pronuncie sobre un fallo judicial. Ya en Brasil habían intervenido sancionando con aranceles a Brasil cuando condenaron a Bolsonaro. Entonces, pues también le dan ahí munición al presidente Petro para ligar ambas cosas que pues en principio uno pensaría que están desconectadas. Edison, a mí me parece que es interesante lo que tú dices porque a mí me da la impresión que en el fondo que gane Iván Cepeda o que gane Carolina Corcho, en términos del futuro de la izquierda no hace mucha diferencia, pero sí hace mucha diferencia si la consulta saca solo 1 millón de votos o si saca 3 millones. Si saca 1 millón de votos están más o menos muertos políticamente para el 2026. Si sacan 3 millones de votos están seguramente en la segunda vuelta. Entonces,
este fallo pareciera que el presidente sí ve en ese fallo como una oportunidad de calentar la campaña, de movilizar a la gente para que vaya a votar el domingo. ¿Cómo lo ves? Claro, finalmente luce como un comodín de última hora luego de los enredos que ha tenido la consulta. No hay que olvidar que esta consulta ha sido confirmada, luego retirada y hay, digamos que una confusión importante entre las bases e inclusive uno de los candidatos, Daniel Quintero, se bajó a última hora. Entonces, digamos que un temor importante que hay en la izquierda en este momento es que sea una consulta poco votada y eso entonces más que un éxito sería un golpe y plantearía el semblante de la campaña del pacto y de la izquierda de aquí en adelante. Entonces, es muy probable que el presidente esté buscando en esta decisión una forma de incentivar la votación del fin de semana. Edison, ahora vayámonos a la derecha, que es lo que tú cubres con mayor profundidad. Eh, a mí me da la impresión que este fallo lo que deja es, le quita los amarres a Uribe para ser el articulador de esta gran coalición de centro derecha, sobre todo para poder convocar como un sector de centro, ¿no? De ese centro tecnócrata, de pronto ahora va a tener menos reparos de irse a esta coalición de centro derecha, que es lo que tú estás explicando en tu historia. De acuerdo, digamos que esto lo que hace es aterrizar en el uribismo como una victoria simbólica que confirma a Uribe como el 25 de su lista cerrada del Senado, que era una cosa que una decisión desfavorable o favorable no iba a modificar mucho porque la casación estaba cantada, entonces esto opera casi como que un congelador respecto a esas decisiones, entonces él hubiese podido ser candidato de todas formas, pero digamos que en el uribismo había cierto temor de que el expresidente tuviera unos días extra de casa por cárcel o de que decidiera bajarse de la lista del Senado. Entonces confirma esa posición y la legitimidad de Uribe para estar allí. Y ya de cara a las presidenciales del año entrante, marzo de 2026, pues le termina de otorgar un brillo a Álvaro Uribe como el gran catalizador de esa gran coalición de centro derecha que él quiere promover. Es una obsesión de Uribe, del uribismo, llegar en plataforma el año entrante y digamos que esa plataforma ellos no solo quieren montar a la derecha y a una derecha diversa en la que haya outsiders y tradicionales, sino también al centro político, a la centro derecha y quizá al centro más purista. Entonces, lo que reconocen allí en el uribismo es que este fallo un poco les quita los temores a quienes quizá tenían cierto pudor de acercarse a esa gran coalición. Entonces salen algunos nombres, David Luna, Juan Daniel Oviedo o incluso Sergio Fajardo. Allí piensan que esta absolución va a permitir que esos puentes con el centro se puedan tejer mucho más fácil. A mí me parece bastante improbable que Sergio Fajardo fuera a una consulta de la derecha. No creo que eso vaya a suceder, pero claro, lo que tú dices, David Luna, Oviedo, Cárdenas, tendrían menos recelo de ir a una consulta articulada por una persona que ya no está condenada. Y creo que eso es como quizás uno de los mayores triunfos para el uribismo. Y lo que tú dices de la lista al Senado, podemos ver la respuesta, por ejemplo, que tuvo María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático, hablando del puesto de Uribe en su lista. Absuelto el presidente Álvaro Uribe, por fin se hizo justicia, después de años de persecución y de una sentencia en primera instancia de una juez que a punta de suposiciones lo condenó. Hoy Uribe vuelve a ser el presidente líder que transformó este país. Hoy de la mano de Uribe volveremos a enderezar el camino de Colombia. Lo queremos libre en campaña, lo queremos en el puesto 25 o en el que él quiera en el Senado. Bueno, pues ya sabemos cómo lo van a utilizar en la derecha, sabemos que la izquierda siente que este no es el único caso contra Álvaro Uribe, que hay otros que se están moviendo en la justicia y como tú dices, un fallo judicial en Colombia lastimosamente no cambia para nada las percepciones que la gente tiene sobre la culpabilidad o no de los protagonistas,
pero por lo menos en el corto plazo sí retira una incógnita grande que había en esta campaña, porque este fallo de Uribe iba a tener unas implicaciones en el campo político, ya las estamos viendo y pues bueno, vamos a ver qué tanto ese fallo logra calentar la campaña del pacto histórico, movilizar a la gente a las urnas el 26. Entonces, pues Edison, muchas gracias por toda tu reportería, muchas gracias por tu análisis y nos vemos en el siguiente programa desde la redacción de La Silla Vacía. Muchas gracias. Las elecciones de 2026 necesitan de un periodismo riguroso que no dependa ni de intereses políticos ni de intereses económicos. En La Silla Vacía le apostamos a ese objetivo, pero justo antes de las elecciones presidenciales vamos a perder el 40% de nuestra financiación. Por eso necesitamos de su ayuda. Done La Silla Vacía y permita que millones de colombianos accedan libremente a información confiable para que voten con criterio. Para que la desinformación no defina estas elecciones, elija a La Silla Vacía hoy. Donelasillavacía.com/donaciones.